Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano en Cristo, Jorge Murillo, predicador y cantautor católico. Es una bendición para mí dirigirme a todos ustedes a través de esta breve enseñanza. Y hoy quiero hablar de un tema que muchas veces lo experimentamos, lo sentimos, pero muy pocas veces hablamos de él. Y es acerca del miedo. ¿Cómo surge el miedo? ¿Por qué se da el miedo? E incluso en nosotros los creyentes. El temor viene por circunstancias. Muchas veces tal vez vas manejando, de repente hay una falla técnica o mecánica, en el automóvil, entra miedo. Si vas a un examen que nunca has ido anteriormente, hay temor, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos a diario algunas situaciones de temor. Pero hoy he querido voy a querer compartir con ustedes tres aspectos o tres maneras de miedo que podemos identificar en nuestra vida. Primero, el miedo social. Vamos a hablar de eso un poco. ¿Qué es el miedo social? Es el que tenemos a las demás personas, a comunicarnos en público. Principalmente ese miedo a lo que dirán de nosotros los demás. A ese yo le he titulado miedo social. Y quiero enfocarme en esto. Muchas veces estamos extremadamente preocupados por lo que los demás van a decir de nosotros. Y eso no es bueno, no es bueno. Obviamente debemos de tomar en cuenta a las demás personas cuando alguien te da un consejo, etcétera. Cuando hemos fallado en alguien y alguien nos corrige en el amor de Dios, eso es bueno, es santo y es cristiano hacerlo. Pero cuando hacemos todo pensando en la aprobación de los demás, ahí está el problema. Porque cuando pensamos de esa manera, estamos empoderando a una tercera persona para que tenga de una u otra manera control en mis decisiones y en mi vida. Y hay que tener cuidado con eso. Porque esa persona que usted considera o usted está esperando el visto bueno de otra persona, esa otra persona, igual que usted, igual que yo, también tiene problemas, también tiene debilidades, también ha fallado muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? Debemos de tener un gran cuidado en esta primera etapa que les estoy diciendo. El temor social. No debemos de enfocarnos tanto en el qué dirán los demás. Muchas veces no emprendemos proyectos, no terminamos proyectos a nivel familiar, a nivel personal, a nivel eclesial. No los terminamos nunca porque estamos siempre pendientes qué van a decir los demás de nosotros. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis colegas? ¿Qué van a decir? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando caemos en esa serie de situaciones, hay que tener cuidado, querido hermano. Recuerde, si usted no está seguro de usted mismo, si usted no está seguro de usted mismo, ¿cómo va a emprender un cambio? Le voy a dar un ejemplo en esta primera parte del miedo social. Un ejemplo, una persona que vende algo, un vendedor de lo que sea, de cualquier producto, no quiero poner ejemplo para no dar propaganda gratis, pero una persona que venda algo, esa persona, ese vendedor, tiene que ser el primero en estar convencido que lo que vende es lo mejor del mundo. Esa persona tiene que estar convencido. Esa persona, ese vendedor no va a estar esperando que otros le digan, sí, lo que tú vendes es lo mejor del mundo. No, no, no. El primero que tiene que estar convencido es él. Porque tiene que creer en lo que está haciendo. Tiene que creer en lo que está haciendo. Muchas veces nosotros, en este primer temor que estoy hablando, el miedo social, muchas veces nosotros estamos siempre a la expectativa de los demás. ¿Qué van a decir los demás? Si queremos, por ejemplo, comer más saludable o bajar de peso o entrar en estos procesos que todos necesitamos en un momento dado, estamos pensando, ¿y qué van a pensar los demás? ¿Y qué van a decir los demás? Tranquilo. Ese miedo, ese primer miedo social, usted tiene que irlo venciendo en el nombre de Jesús, sintiéndose seguro usted como un hijo de Dios y una hija de Dios. No tenga miedo. Es bueno tener un director espiritual, claro, un sacerdote amigo nuestro. Es bueno recibir consejería, pero al final, usted va a tomar la decisión. No deje que otras personas decidan por usted. El segundo le hemos llamado, o le vamos a llamar, el miedo interno. El miedo interno son inseguridades personales, miedo a perder el tiempo, a dejar todas las oportunidades que realmente, entre comillas, son buenas. Muchas veces he escuchado este comentario: me salió un buen trabajo, pero vale más
lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Miedo interno, inseguridades. ¿Qué inseguridad nos está atacando a nosotros, querido hermano? ¿Qué miedos internos tenemos nosotros? A veces tenemos miedo a los cambios. Tenemos miedo a los cambios. Muchas veces el Señor nos habla de muchas maneras para hacer cambios a nivel de la pastoral, a nivel de la misión, a nivel de todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo eclesial. Y tenemos un miedo dentro. Y decimos no. Y el Señor nos grita de muchas maneras. Nos pone todas las etapas del discernimiento para verdaderamente entrar en una nueva dimensión del amor de Dios. Pero este miedo interno es el que está atacando demasiado nuestra vida. ¿Acaso no es una justificación la que a veces tenemos para no correr riesgos? Y decir, estoy en mi zona de confort, aquí estoy tranquilo. Pero ¿qué sucede? La zona de confort muchas veces puede ser peligrosa, porque tal vez tú tienes capacidades humanas y también espirituales que Dios te ha dado para emprender nuevos proyectos, para llevar la evangelización a otro nivel. Y por estar en zona de confort, preferiste quedarte ahí en tu pequeño grupo. Y tal vez Dios tenía algo grande para ti. Aquí hago un paréntesis. Una hermana que ya está en el cielo, para gloria de Dios, una gran mujer de Dios, hace más de 20 años me dijo, después de un día de oración, tienes que romper ese miedo, porque el Señor tiene grandes cosas para ti, hermano Jorge. Yo me reuní en un grupo pequeño, mi comunidad de la Renovación Carismática Católica, allá en mi país, Nicaragua, y me gustaba mucho la música, y ya tocaba algún instrumento de música, y bien, todavía no predicaba. Y esta hermana la utilizó el Espíritu Santo. Y me dijo, tú puedes dar mucho más de lo que tú crees. Rompe el miedo. Yo te invito, si me estás viendo, no tengas miedo en hacerlo. Prepárate, ora, busca y Dios va a abrir caminos. Amén. Y el tercer miedo es algo que muchas veces nos afecta a cada uno de nosotros. Y es el miedo de la estabilidad o inestabilidad, perdón. Inestabilidad a nivel emocional, a nivel económico, a nivel social. El miedo a la inestabilidad. La verdad que es una situación difícil. Cuando pasamos por una situación económica, y eso a mí no me lo han contado, lo he vivido. Es una situación muy difícil. Hay muchos miedos, hay muchas confusiones en la mente, cuestionamos cosas, pasamos por situaciones vergonzosas, difíciles. Somos expuestos muchas veces a críticas, somos expuestos a que nos juzguen, etc. Pero muchas veces eso no, o siempre, no debe ser algo para toda la vida. Hay situaciones que duran 3 años, 4 años, 1 año, no sé. Pero el día que tú salgas adelante, Dios va a poner en tu vida a alguien en una situación como la que tú viviste anteriormente. Y ahí es el tiempo de mostrarle la gloria de Dios a aquel que apenas está pasando una prueba que tú ya pasaste hace tiempo. Entonces, el miedo a la inestabilidad económica, social, familiar, es algo que nos invade a diario. Pero la palabra de Dios nos anima. La palabra de Dios nos invita, nos exhorta. La palabra de Dios nos da vida, nos da fuerza a seguir adelante y vencer todos estos miedos que hay. La Eucaristía, la oración a los pies del Santísimo, todo eso nos va a ayudar, hermano, a vencer en el nombre de Jesús. Y quiero dar 3 claves para terminar esta pequeña reflexión. Hablamos del miedo social, del miedo interno y el miedo a la inestabilidad. Pero bien, para nosotros vencer estos temores, estos miedos, es muy importante pensar en lo siguiente. 1. ¿Tienes identificado cuál es tu miedo? Eso es lo primero. Tengo que identificar cuál es el miedo que está atacando mi vida. Una vez que lo tengo identificado, lo reconozco. Lo identifico, lo reconozco y el tercer paso, conciliación, es decir, una solución.
buscar una solución al conflicto. Entonces, una vez que identifico mi miedo, lo voy a reconocer y lo reconozco delante del Señor. Señor, en esta oración yo te pido que tengo este miedo que me acompaña desde hace tiempo y yo te pido que tú me ayudes a vencerlo. Y aquí viene lo precioso. Mi vida sacramental, mi vida de oración personal, la lectura de la palabra de Dios y creyendo firmemente en las promesas del Señor. Porque Primera de Pedro 2:24 dice algo tan precioso, que Él cargó con nuestras culpas en un madero y por sus llagas hemos sido sanados. Que Dios les bendiga. Y recuerde, termino con esto. El amor vence todo temor. Así que todo miedo que estemos viviendo, solo el amor de Dios lo puede vencer en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y la Santísima Virgen María te acompañe. Comparte este video, síguenos a través de las redes sociales para que sigamos unidos en esta manera preciosa de evangelizar. Paz y bien.